En nuestra vida, a menudo nos murmuramos o nos quejamos más que agradecer. Para quejarse no es necesario esforzarse. Si lo dejamos naturalmente, sea uno o dos o tres reunidos, se quejan fácilmente y critican. Pero la queja y las murmuraciones es como entregarle la llave al diablo que nos conquiste. El diablo abre la puerta de nuestro corazón por quejas y murmuraciones y hace obras de hurtar, matar y destruir nuestra vida. Por eso está escrito en Salmos 141:3: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Debemos tomar las decisiones en nuestro corazón y poner guarda a nuestra boca para que no entren ni quejas ni murmuraciones. Por eso primero debemos saber qué resultado traen las quejas y murmuraciones. Dios dio emancipación y libertad a los israelitas que vivían esclavizados por 400 años en Egipto y les guió a la tierra de Canaán, pero aunque consiguieron emancipación y libertad, cada vez que se encontraban en las dificultades continuaron quejándose y murmurándose. Cuando llegaron al Mar Rojo, viendo que se acercaba el ejército egipcio, dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Así murmuraron contra Moisés y contra Dios, pero Dios dividió el Mar Rojo y pudieron cruzarlo en seco. Y en el desierto sur le agotó el agua. Nos trajiste al desierto para que muramos por sed, así murmuraron. Pero en ese momento también Dios convirtió las aguas amargas en las dulces y solucionó su sed. Pero sus quejas y murmuraciones no pararon, sino continuaron quejándose diciendo que no hay que comer en el desierto, pero Dios les sació con maná. Y además cuando se quejaban de que no tenía agua para beber, Dios hizo salir agua de una roca. Y cuando se quejaban de la desnutrición por falta de carne, Dios les envió codornices para que estén llenos de la carne. De esta manera, a pesar de que Dios con mucha paciencia les bendijo mucho, continuaron los israelitas quejándose y murmurando cada vez que tenían dificultades, y al llegar a Cades Barnea fueron enviados los 12 hombres para reconocer la tierra de Canaán, y los 10 dijeron mal de la tierra dada por Dios. El pueblo lloró y quejándose dijo que regresara a Egipto. Entonces, ¿qué dijo Dios? En Números 14 del 27 al 30: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, yo según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Dios preparó y ayudó en todo, pero no dio gracias por la ayuda, por el cuidado de Dios, sino se quejó y murmuró, por lo que la primera generación que salió de Egipto no pudo entrar, sino murió en el desierto. Hermanos, así las quejas y murmuraciones traen este resultado temeroso, por lo que debemos resistir a la tentación que quiere quejarse. Vencer a las quejas y murmuraciones es la guerra espiritual. Si perdemos en esta guerra, quedaremos fracasados, pero si vencemos, bendecidos. Segundo, debemos saber que la alabanza y gratitud traen milagros de Dios. Si vemos 2 Crónicas, el rey Josafat fue atacado por el ejército unido, pero él no tenía nada, ni el ejército suficiente contra el enemigo, ni estaban armados bien.
pero él sabía que confiar en Dios es el secreto para ganar la victoria en la guerra. Por eso él le dice al pueblo que confiara en Dios. En 2 Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así lo proclamó. También él sabía que la gratitud y la alabanza son armas que echa al enemigo. Así que él hizo una cosa que no había hecho ninguno en la historia. Saliendo a la guerra, formó un coro delante del ejército y les hizo que avanzaran en adelante cantando alabanzas de gratitud para Dios. En 2 Crónicas 20, del 21 al 23, y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Cuando se empezó la alabanza de gratitud hacia Dios, Él obró. Cuando estaban quietos, Dios no obró, sino cuando empezaron a cantar en gratitud, se manifestó la obra de Dios. En Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando el rey Josafat y su ejército le honraron a Dios con cantos de gratitud, Dios les salvó. Así que el agradecimiento y la alabanza son la clave para recibir la salvación y la gracia de Dios. Además, la gratitud y alabanza es arma que vence a la duda. Muchos me vienen y me preguntan: pastor, confesé que sería hecho lo que había pedido en oración por fe con mis labios, pero me acerca cada vez la duda. Me viene cada vez. Usted nunca duda, ¿verdad? Pero les contesto: no, también dudo como ustedes. Hermanos, se acerca la duda a cualquiera, pero el éxito o el fracaso depende de que se caen en la duda o la vence. Y la manera para vencer a la duda es dar gracias a Dios. Cuando viene la duda como la ola, confesando: Dios, te doy gracias por manifestarse el milagro habiendo respondido a mi oración. De esta manera, si damos gracias, cantamos alabanzas, se desaparece la duda. Y además, la gratitud y alabanza es la arma que vence a las quejas. Hace mucho tiempo había una hermana de nuestra iglesia y ella padecía de cáncer de útero de periodo terminal. Sufría tanto que me decía: pastor, parece que como si me picara una aguja sin cesar. Con esa dolencia y con esa tormenta, no sé si puedo partir de este mundo con normalidad. Entonces oré por ella fervientemente, arduamente, y le pregunté: hermana, ¿le tendrá rencor a Dios, verdad? Pero ella se puso muy seria, con la cara muy seria. Me dice: ¿cómo el hombre puede murmurar contra Dios? En tiempos buenos o malos también doy gracias a Dios. El que nació como hombre puede quejarse de Dios, quien nos creó. No lo diga, pastor. Así que cuando me tocó esa palabra, eso fue hace decenas de años, pero no puedo olvidar nunca de ese agradecimiento que hizo la hermana. Hermanos, en cualquier situación donde estemos podemos dar gracias a Dios. Sobre todo debemos dar gracias por haber creído en Jesús y ser salvo. Jesús dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. La riqueza, la fama y la gloria pueden salvar vidas. Son momentáneas, aunque puedan disfrutar de ellas. El tiempo pasa y cuando se acerca el fin del mundo, ellas son el pasado y no queda nada, no quedará nada. Lo que debemos estar agradecidos siempre es por ser salvos, aunque no tengamos la riqueza, honra y gloria. Está dicho, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros hemos sido salvos por creer en el Hijo de Dios, por lo que debemos dar gracias siempre por la salvación. Además, sabiendo que tipo de personas hemos sido hechos creyendo en Jesús, no podemos hacer nada más que dar gracias. En 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vemos esa palabra, ustedes y yo somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted va al mercado, usted escoge cosas, no escoge un vestido, un mueble, lo que nos gusta, ¿no? La casa también. Nosotros, así al escoger, nosotros pensamos mucho. Así que Dios les así escogió como sus hijos. Así podemos saber que cuanto a Dios nos gusta, le gustamos a Dios. Dios nos ama. Entonces, pensando en eso, debemos dar gracias todos los días a Dios. Como yo llegué a creer en Jesús, fui así escogido por Dios y ya entraré en nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Entonces, pensando en eso, lo único que podemos hacer, dar gracias. Nosotros, real sacerdocio, por creer en Jesús, el Rey, así gobierna, ¿no? Un hermano tuvo cáncer de médula ósea, pero le diagnosticaron, no se quejó de Dios, sino dio gracias a Dios. Y por ese cáncer tenía que cortar una pierna, pero también dio gracias a Dios. Pero se trasladó ese cáncer al pulmón. Entonces el médico dijo que no tenía nada que hacer, entonces que le dio de alta. Y él estaba así acostado en la cama, pero el Espíritu Santo le dijo, tú eres real sacerdocio, tú en el nombre de Jesús tienes que echar esta enfermedad. Entonces él así dijo, se levantó, en el nombre de Jesús Nazareno, fuera, diablo, fuera, fuera. Entonces él se tembló mucho y algo se salió de su pulmón como una respiración. Y entonces él entendió, se salió, fue echado el espíritu inmundo. Entonces él así quedó muy refrescante y así hizo un examen en el hospital y los médicos quedaron atónitos porque se desaparecieron el cáncer de médula ósea y el cáncer de pulmón también. Que así, no quejándose, no murmurando, aún a pesar de la enfermedad, dio gracias. Por eso Dios le hizo entender. Por eso ustedes también con denuedo deben echar a los demonios y pueden tener la salud. En el nombre de Jesús debemos echar las obras del diablo. Nosotros somos nación santa, adquirido por Dios. En Salmos 103, del 3 al 4, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre.
Nosotros, nación santa, nosotros somos oveja criada por el Señor. Nos alimenta, nos viste, nos cuida. Por eso no podemos hacer nada más que dar gracias. No solamente eso. Si se termina la vida en esta tierra, Dios nos va así mover a su país, a su reino donde ni hay lágrimas, preocupaciones, lamentaciones. Lo que no conocen a Dios no sabe de dónde ha venido, porque vive a dónde va, sino así perdido viven y así van a la destrucción. Pero nosotros a través de la cruz de Jesucristo fuimos perdonados y llegamos a ser justos. Por eso nosotros mientras vivimos en este mundo, podemos servir a Dios siendo hijos de Dios y dejando este tabernáculo carnal de la carne. Entraremos al reino preparado, eterno por Dios. Jesús nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así el Señor nos ha preparado este reino. No es momentáneo, sino dio esa morada preparada por el Señor. Así, pensando en eso, nada más que agradecer. Cuando yo era joven, así pensar esta morada preparada por el Señor, pensé que está muy lejos, pero envejeciendo más y más, ya me acerco más, cada vez más cerca al reino de los cielos. Así nosotros tenemos una morada en el reino de los cielos, podemos estar seguros. Así me duelen, a veces tengo enfermedades, a veces así me pongo muy cansado. Cuando era joven, al así dormir y al levantarme todo se pasaba, pero no sé, ahora no se recupera fácilmente. Entonces, envejeciéndonos, siempre pensamos en la muerte, pero qué consolación tenemos así pensando en esa morada eterna en el reino de los cielos. Así, dejando ese tabernáculo de la carne, el Señor va a venir para tomarse de mis manos y me va a llevarme al reino de los cielos. Qué consolación, qué gozo, qué esperanza. Sí, se acerca la muerte y no hay ningún lugar donde puede ir. ¿Cuánto estará desesperado? Hoy los que no creen en Jesús, su mañana es muy oscura y no hay otra opción sino ir al infierno. El peregrino que no tiene una casa en el reino de los cielos, así la única opción que le queda es el infierno. Pero Dios nos había preparado la morada eterna. Entonces, ¿cómo no daremos gracias a Dios? Cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me dijo: el pastor Cho, te he dado gozo, te he dado tristeza, te das por las personas que te da gozo o tristeza. Todas esas cosas te he dado como regalo, porque lo bueno será mejor y lo malo será bueno. Entonces da gracias. Sí, entonces yo le dije a Dios: Señor, sí, de verdad te doy gracias, porque sí, con la tristeza, por la tristeza, yo sé el gozo, por la hambruna, yo sé así el gozo de comer, por la enfermedad, el gozo de la salud. Así me haces vivir contentos por todas esas cosas, por eso te doy gracias. Ahí así vivimos con la guerra espiritual, las quejas y murmuraciones así nos entran. Pero si lo reconocemos, si lo hacemos, es traer al diablo. Pero la gratitud y la alabanza es tener a Dios en nuestra mano, en nuestro corazón. Entonces Dios así siempre está presente por la gratitud y por la alabanza. Entonces, si usted quiere tener una vida prosperada, siempre
den gracias a Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces debemos siempre sacrificio de alabanza tener. Así, con ese sacrificio de alabanza y de gratitud, si le honramos a Dios, Dios estará con nosotros y nos bendecirá en gran manera. Hermanos, les bendigo que todos experimenten de esa obra de Dios sorprendente a través de su vida, que sabe dar gracias a Dios. Aleluya, amén. Cualquier persona quiere recibir la bendición. Por eso todos los años, empezando el año nuevo, los incrédulos intentan leer la suerte del año y visitan lugares para recibir la bendición. Pero el único quien puede darnos la bendición en este mundo es Dios. El salmista ora así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Él oró porque solo Dios, quien creó todas las cosas del universo y es el dueño, puede dar la bendición al hombre. En Génesis 1, del 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer trabajo de Dios después de haber creado al hombre fue bendecirles. Como solo Dios, quien creó todas las cosas y el dueño de ellas, puede bendecir, no debemos buscar en lugares equivocados, sino pedirla a Dios acercándonos a Él. Pero la mayor bendición dada al hombre por Dios es tomarnos como sus hijos que merecíamos la muerte por el pecado. Esta bendición maravillosa no fue dada sin obra, sino Dios envió a su Hijo Jesús para que tomara el pecado cometido por el hombre en lugar nuestro, fuera crucificado y molido, y así nos perdonó y tomó como sus hijos. Hermanos, en ningún otro hay salvación sino solo Jesús. En Hechos 4:12 está escrito: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo que si creen en Jesús como su Salvador y lo aceptan, cualquiera puede ser perdonado y ser hijo de Dios. Siendo hijos de Dios, quien es dueño de todas las cosas del universo, pueden disfrutar de muchas bendiciones. El pastor Charles Spurgeon, dijo sobre la bendición que puede disfrutar un hijo de Dios. Primero, como Dios nos cuida, no es necesario preocuparnos. Segundo, no es necesario temer a nadie, sino solo a Dios. Tercero,
Como el Señor tomó nuestra carga en lugar nuestro, no tenemos ninguna carga para nosotros. Cuarto, como Dios nos ayuda, podemos vivir en la fe. Hermanos, Dios no salvó solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo, todo entero. Hace unos días, una hermana que vive en Estados Unidos me escribió una carta de agradecimiento. Ella fue allí para estudiar, pero de repente, desde septiembre del año pasado, su madre tuvo dolor de cabeza muy grave. Por eso regresó al país 12 del mes pasado. Después de recibir varios exámenes en el hospital, asistieron al culto de la 1 el día 23. Y cuando dije mientras orábamos por los enfermos, póngase de pie, a alguien le duele la garganta. La madre se puso de pie y recibió mi oración. A partir de ese momento empezó a mejorarse el síntoma y en el culto del día 25 de la Navidad recibió una vez más la oración de sanidad. Se desapareció ese dolor agudo de la cabeza. Unos días después fueron al hospital para ver el resultado de los exámenes, pero con la fe de que Dios la sanó. Y el médico les dijo, la vena cerebral es muy sana, como lo de un joven, que no es necesario hacer examen de la tomografía por resonancia magnética por 5 años adelante. Hermano, Jesús tomó nuestro pecado en lugar nuestro y murió en la cruz y sanó nuestro espíritu, alma y cuerpo. Creyendo en Jesús, hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos llegado a recibir esta salvación maravillosa. Por eso ustedes y yo somos ya bendecidos y felices. En Deuteronomio 33, 29, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. De esta manera hemos recibido su gracia tan grande y su bendición. Debemos vivir amando y sirviéndole a Dios. Entonces, ¿cómo es la vida que ama a Dios y le sirve? Primero es obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, si amamos a Dios, es lógico obedecer a su palabra. Como los hijos deben obedecer a sus padres, debemos obedecer a la palabra de Dios Padre porque somos sus hijos. 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si le amamos, no es difícil obedecer a su palabra. En las relaciones humanas, no es difícil obedecer a la palabra de la persona a la que ama. Si ama a alguien, alegre, gozoso, voluntariamente, hacen caso al que ama. De esta manera, si amamos a Dios, podemos obedecerle alegre, gozoso y voluntariamente.
A los que no creen en Dios es difícil guardar los mandamientos. Pero a los que han creído en Jesús renacido y tienen el Espíritu Santo, no es una carga el guardar los mandamientos. Si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Como los padres aman a sus hijos, quieren que les vaya bien. Por eso, si escuchan bien a sus padres y les obedecen, al final los hijos son bendecidos. De esta manera, como hijos de Dios, si obedecemos a su palabra, al fin se hace bendición para nosotros. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos responde a nuestra petición de oración y bendice nuestra vida. En Deuteronomio 28, del 2 al 6, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Así nos lo prometió. Segundo, orando debemos llevar este año para servirle a Dios. Entre los padres y los hijos deben haber conversaciones para entenderse más y amarse más. Entre Dios y nosotros también debe haber comunión para poder saber de la voluntad de Dios y amarle más. El túnel de esa comunicación es la oración. La Biblia es el túnel por el cual Dios nos habla y la oración es el túnel por el cual podemos hablarle a Dios. Por eso siempre debemos así, de esta manera, a través de la oración podemos tener comunión con Dios. Por eso siempre debemos esforzarnos para orar. Y además, a través de la oración podemos conocer podemos hacer las obras de Dios. En Hechos 13, del 1 al 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A través de la oración podemos hacer la obra de Dios. No es fácil orar aún por el problema personal, pero por eso ni es fácil, nada fácil para orar por el reino de Dios. Pero como amamos a Dios, por la iglesia, por el siervo del Señor, nosotros podemos servirle a Dios por la intercesión. Si no amando, no orando a Dios, no hay ninguno que le acompañe a Dios. Si
todos los días oramos a Dios fervientemente, podemos ser llenos del Espíritu Santo y podemos servirle al Señor bien. Si le servimos a Dios con la oración, Dios se responsabiliza de nuestra vida. Jesús dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si primeramente le servimos a Dios con la oración, Dios suplirá todas nuestras necesidades en nuestra vida. Tercero, debemos entregando nuestro diezmo, debemos servirle a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Solo una parte, un décimo le entregamos a Dios. El diezmo es reconocer a Dios como el dueño de todas las cosas que tenemos. Es la expresión hacia Dios, expresión del amor hacia Dios. Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El dar es la expresión del amor. Si le amamos, no escatimamos de nada. Dios amó al mundo y nos entregó a su unigénito. Así el amor se testifica dándolo. Y si nosotros servimos a Dios, así lo decimos, pero si no le entregamos el material, eso muestra que no tenemos un amor hacia el Señor. Entregando el diezmo, si expresamos nuestro amor hacia Dios, Dios también nos bendecirá. Antiguamente en la temporada donde cuando nosotros teníamos culto en las tiendas, no tenía pasaje para el transporte público y solo tenía un vestido nomás, y nosotros solo en una tienda, pero no faltaba ninguna vez el diezmo. Siempre me gustaba dar a Dios y a los prójimos, y cualquier cosa que yo tenía siempre le daba a Dios y le compartía a nuestros prójimos, a los vecinos. Mirando hacia atrás mis ministerios de 60 años, Dios nos ha bendecido, que nos ha dado, que me ha dado la bendición que no puedo imaginar. Aunque era pobre, aunque no tenía ninguna autoridad, ningún poder en el mundo, si lo que tenemos, con lo que tenemos plantamos en Dios y lo compartimos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, Dios nos llena de manera sobreabundante. En Malaquías 3, del 10 al 12, traed todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entregando el diezmo, si expresamos el amor hacia Dios, Dios nos dará la bendición para que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por último, debemos dar gracias y alabanzas a Dios. En Salmo 67:5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. A Dios le gusta la persona que sabe dar gracias. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios.
Sí, con el agradecimiento y la alabanza le exaltamos a Dios. Dios es glorificado y nos extenderá su mano de salvación a nosotros. No solamente en tiempos buenos y en tiempos de tristeza debemos dar gracias. No solamente en tiempos pacíficos, sino en el momento de tribulación debemos dar gracias. Cuando nos encontremos en la tribulación, si sabemos que la tribulación es el preludio de la bendición venidera, no pateamos la tribulación, sino más bien podemos dar gracias a Dios. La tribulación es nuestro pan. Aunque nos encontremos en medio de la tribulación, si nosotros los aceptamos con alegría y oramos por ella, se hace pan para nosotros. La tribulación nos hace crecer. Por la tribulación nos arrepentimos. Por ella podemos ser quebrantados para obedecer y por ella se crece la fe. Además, el agradecimiento es la expresión de la fe que está en Dios, que la tenemos en Dios. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, nos preguntamos siempre, ¿por qué a mí? Pero en ese momento debemos confesar así, como el Señor está conmigo y el Señor encargará de todo y hará que todo se haga bien. Lo creo y doy gracias por eso. De esta manera, si damos gracias, podemos superar el conflicto del corazón de por qué, confiar en la prudencia de Dios y gozarnos. Hermanos, durante este año, en cualquier situación en que estén ustedes, den gracias a Dios y alaben. Entonces Dios se alegrará en gran manera y hará grandes bendiciones y milagros sorprendentes en su vida. Dios nos dio la bendición muy grande que no podemos expresar con nuestras palabras a través del Señor de la cruz del Señor Jesucristo. Nos tomó como sus hijos que merecíamos la muerte y nos entregó el quíntuple evangelio, la triple bendición. Y nosotros que tenemos esa bendición tan grande debemos vivir sirviéndole, amándole. Este año les bendigo que todos ustedes amen a Dios con todo su corazón y que les sirvan en el nombre del Señor Jesucristo.